Consideren esto, ¿es este el momento preciso en que la profecía del libro de Zacarías se hace realidad? Una calidez luminosa, suave y envolvente envolvió lentamente al padre Bernardo mientras los fieles se acercaban para recibir su bendición. ¿Qué sucede cuando Jerusalén comienza a vibrar a una frecuencia inaudita en siglos? Todo comienza cuando la nieve, como un sudario inmaculado, cubre la ciudad santa. Esta ciudad, impregnada de profecías, rara vez revestida de hielo, está ahora envuelta en un silencio inquietante. Dentro del santuario, una luz extraña, casi como la del Tabor, rodea al sacerdote, mientras Macis y Lea, figuras de este joven ferviente en busca de significado, se acercan, sintiendo una paz indescriptible que llena la nave. Antes del amanecer, sutiles movimientos, percibidos cerca del Monte de los Olivos, provocan una profunda sensación de inquietud. Nada dramático ocurre de inmediato. Sin embargo, todo parece estar cambiando, como si la ciudad misma se derrumbara bajo una carga invisible. La Biblia advirtió: en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12, 3. ¿Serán estos momentos meras coincidencias fortuitas o señales que nos recuerdan que Jerusalén siempre ha sido el eje de una realidad mucho mayor? Antes de continuar con esta meditación, los invito a dejar su oración o pensamientos al final de esta página. Algo suena a falso cuando el orden natural se libera de sus ciclos habituales. La nieve comienza a caer sobre Jerusalén, una ciudad sujeta a la sagrada expectativa. No es un lugar conocido por la quietud del hielo. Sin embargo, los tejados se vuelven blancos, los callejones se congelan y el aire trae un frío desconocido. La sola vista perturba la mente. Jerusalén siempre ha sido una ciudad de tensión y significado, pero la nieve transforma por completo su carácter. Parece como si algo hubiera alterado el ritmo que la ciudad ha mantenido durante siglos. Cuando un lugar tan simbólico comienza a comportarse de manera diferente, es natural preguntarse por qué. Al mismo tiempo, la nieve barre el orgullo acerado de la defensa y las ciudades de niebla invernal en Francia. Desde imponentes picos hasta abarrotados centros urbanos, el hielo se extiende velozmente, congelando carreteras, deteniendo el movimiento y exponiendo la fragilidad de nuestros sistemas modernos. Estas ciudades, construidas sobre la velocidad y el control, se ralentizan hasta paralizarse. Las redes eléctricas se quebrantan bajo la tensión. Las cadenas de suministro flaquean. Lo que antes era predecible de repente se vuelve inestable. Cuando la comodidad se desvanece, el miedo llega. Dos lugares, separados por medio mundo, experimentan el mismo fenómeno. Jerusalén y las metrópolis occidentales, tan diferentes en cultura y geografía, se ven sumidas en un frío glacial. No se trata solo de temperatura. Se trata de cronología. Parece sincronizado, como si la naturaleza misma transmitiera el mismo mensaje en diferentes idiomas. Cuando los eventos se reflejan entre continentes, dejan de ser incidentes aislados. Surgen patrones, y estos patrones exigen nuestra atención. La Biblia habla directamente de esos momentos. Le dice a la nieve: cae sobre la tierra, Job 37, 6. Este versículo no describe la nieve como algo aleatorio o accidental. La presenta como algo permitido, liberado en un momento específico. La nieve, por lo tanto, no es simplemente el clima. Se convierte en una señal de autoridad, un recordatorio de que la creación responde a un mandamiento superior al control humano. Cuando la nieve cae donde rara vez cae y se extiende donde satura la vida cotidiana, desafía la creencia de que el mundo funciona solo por casualidad. La pregunta profunda no es si la nieve puede caer, sino por qué cae de esta manera, en este preciso momento. Cuando Jerusalén queda en silencio bajo el hielo y las naciones poderosas luchan en el mismo frío, el miedo se extiende, no por el clima en sí, sino por lo que representa. La estabilidad parece temporal. La certeza se desvanece. El terreno bajo la confianza moderna comienza a verse muy frágil. Por lo tanto, nos queda una pregunta que no se puede ignorar. Cuando nieva simultáneamente en Jerusalén y en nuestras ciudades modernas, causando agitación en todo el mundo, ¿se nos advierte que debemos detenernos y reflexionar? ¿O preferimos desestimar estos momentos como meras noticias de la temporada, hasta que llega algo más grande, más fuerte e imposible de ignorar? Después de la nieve, mientras la ciudad profética se sumía en un silencio escalofriante, llegó otro momento. Un silencio aún mayor, pero mucho más inquietante.
Dentro del templo de Jerusalén, ocurrió algo que a muchos presentes les resultó difícil de expresar con palabras. Una claridad. Una luz tabórica apareció alrededor del padre Bernard mientras permanecía en el espacio sagrado. No parpadeó ni brilló con intensidad. Al contrario, la luz lo envolvió suavemente, separando su figura de las sombras circundantes, como si el aire mismo hubiera cambiado a su alrededor. Quienes observaban no se inmutaron. Se inclinaron hacia adelante. Mientras Mathis y Lea se acercaban para recibir la bendición, la luz no permaneció inmóvil. Pareció extenderse, tocando a quienes estaban cerca. Sus rostros se suavizaron, sus movimientos se ralentizaron. El espacio pareció cambiar, no visiblemente, sino palpablemente. Muchos describieron más tarde esta sensación no como miedo, sino como una profunda quietud que envolvió la habitación. El santuario, habitualmente vibrante con susurros apagados y movimientos suaves, se sumió en un silencio inusualmente silencioso. No un silencio forzado, sino un silencio colectivo. No hubo perturbación, ni confusión, solo un silencio instintivo, como si los presentes sintieran que se encontraban en un momento que exigía atención en lugar de explicaciones. Algunos dijeron que el tiempo pareció detenerse. Otros simplemente se quedaron allí, sin palabras. En la Biblia, la luz nunca se describe como un mero adorno. Aparece como señal de presencia, guía y protección. La Escritura dice, «El Señor es mi luz y mi salvación», Salmo 27, 1. Este versículo bíblico no presenta la luz como algo abrumador ni aterrador, sino como algo que aporta claridad y certeza. En este contexto, la luz que se ve en el templo plantea preguntas difíciles de ignorar. No interrumpió el culto. No distrajo de la oración. Profundizó la oración. Los escépticos podrían buscar explicaciones técnicas. Los creyentes podrían cuestionar sus conciencias. Pero ambos se enfrentan a la misma tensión. ¿Por qué sucede esto en este momento particular, en una ciudad ya marcada por tantos sucesos inusuales? Jerusalén, que experimenta tiempos que ralentizan el ritmo de la vida humana, desafía la suposición de que todo lo que sucede puede categorizarse e ignorarse. La pregunta persiste, si la luz en la Biblia simboliza consuelo, guía y la cercanía de Dios, ¿fue el brillo que rodeaba al padre Bernardo ese día una mera coincidencia o un mensaje al que prestar atención? Escuchemos con atención. Lo que se está revelando podría conectar estos momentos de maneras cada vez más difíciles de ignorar. Durante la festividad de Sukkot, miles de fieles se reunieron cerca del monte del templo para orar y dar gracias. Al caer la noche sobre Jerusalén, un espejo de eternidad bañado por la luz de un vitral, un sonido repentino rompió la quietud. Una potente explosión metálica resonó en el cielo. No era el toque de un shofar común ni el sonido de ningún instrumento conocido. El tono era profundo, firme, y llenaba el aire como si los cielos mismos hubieran hablado. La multitud guardó silencio. Muchos se detuvieron en medio de sus oraciones, abrumados por la emoción. Algunos alzaron las manos al cielo, llorando al sentir el sonido atravesar sus cuerpos. Otros dijeron que venía del cielo, una voz que parecía atravesar la piedra como el aire. El momento duró solo unos segundos. Sin embargo, para quienes lo oyeron, pareció eterno. Los científicos reaccionaron rápidamente. Las estaciones meteorológicas de todo Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin actividad sísmica y sin rastro de ninguna fuente acústica. Los expertos no pudieron encontrar ninguna explicación. Sin embargo, para los adoradores que se encontraban ante las antiguas murallas, no era necesaria ninguna explicación. Sus pensamientos se dirigieron a las palabras de Isaías, en aquel día sonará una gran trompeta, y los que perecían volverán a adorar al Señor. Para ellos, el solemne llamado de los 100 shofars, vibrando como un órgano de catedral, no era un misterio científico, sino un mensaje del cielo, un llamado a despertar, a recordar, a regresar. Era como si la voz de Dios hubiera pasado una vez más sobre Jerusalén, despertando miedo y esperanza a partes iguales. Cuando el último eco se desvaneció, una profunda quietud cubrió la montaña. La gente permaneció inmóvil, con los rostros iluminados por el último destello del atardecer, sin comprender lo que acababan de ver. Y entonces, bajo ese silencio, la tierra misma comenzó a temblar, revelando las primeras señales de algo enterrado durante mucho tiempo bajo la ciudad de la profecía. Quédense con nosotros.
Lo que siguió abriría un capítulo que la historia había mantenido oculto durante miles de años. En la ladera oriental de Jerusalén, el valle de Cedrón se extiende entre el Monte de los Olivos y las antiguas murallas del pueblo. El aire es seco y quieto, con aroma a piedra y olivo. Generaciones de peregrinos han recorrido sus estrechos senderos, sin percatarse de lo que se escondía bajo sus pies. Fue allí, en una tranquila cresta del valle, donde se encontró una pequeña abertura en la roca, la entrada a una cueva olvidada. En su interior, la tierra revelaba algo que había dormido en silencio durante siglos. Apoyada contra la pared de la cueva se encontraba una figura humana preservada y atada. El cuerpo estaba sentado erguido, con las rodillas pegadas al pecho, firmemente envuelto en ásperas cuerdas de fibras antiguas. Las ataduras se entrecruzaban una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos se alzaban hacia el rostro, cubriéndolo por completo, como si la persona hubiera intentado esconderse de algo demasiado radiante para contemplarlo. El polvo y el tiempo se habían endurecido sobre la figura, dándole el pálido color de la piedra circundante. La escena era inquietantemente silenciosa, ni pacífica ni violenta, simplemente solemne, como si la tierra misma recordara el momento en que fue sellada. Christophe y Nathalie, al frente de la excavación exegética, avanzaron con cuidado. A su alrededor, encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con antiguas letras hebreas. Al retirar el polvo, apareció una sola palabra: juzgado. La inscripción era más antigua que cualquier marca funeraria conocida en la región, y su significado tocó una fibra profunda. Parecía más bien un mensaje dejado en el silencio de la piedra. Cuando el descubrimiento llegó a Jerusalén, eruditos y rabinos se reunieron para estudiarlo. Algunos decían que pertenecía a una práctica funeraria olvidada. Otros creían que tenía un significado espiritual: la postura atada, el rostro cubierto, la palabra juzgado. Juntos, hablaron de la historia más antigua de la humanidad escondiéndose de la presencia de Dios. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías: la gente entrará en cuevas en las rocas. Por temor al Señor. Cuando se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva del Valle de Cedrón se convirtió en algo más que un yacimiento arqueológico. Se convirtió en un espejo del alma, una imagen de la esclavitud espiritual, del miedo que aún ata a la humanidad cuando se aleja de la luz. Los visitantes permanecieron en silencio ante la abertura, con el rostro iluminado por el sol poniente. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente lloraban. El muerto atado parecía hablar sin palabras, recordando a todos los que lo veían que lo que se esconde bajo la tierra algún día será revelado ante el cielo. Al caer la tarde sobre el valle, la última luz del día rozó la entrada de la cueva. Las sombras se intensificaron y la figura en el interior pareció desvanecerse una vez más en la piedra. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La tierra había desenterrado no solo los restos de un hombre, sino un mensaje para los vivos. El temor del Señor aún se agita en Jerusalén, como siempre. Sigan observando, porque mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz comienza a descender sobre la ciudad. Esa noche, tras el descubrimiento en el valle de Cedrón, Jerusalén pareció contener la respiración. A lo largo de la calle Rey David, donde las antiguas piedras se unen a la ciudad moderna, comenzaron a reunirse testigos. Al principio, era solo un tenue resplandor sobre el horizonte, tenue, dorado y quieto, pero en cuestión de momentos, este resplandor se intensificó y tomó forma. En lo alto del cielo, apareció una figura, la luz se curvó en lo que parecía una silueta humana, con los brazos extendidos, rodeada de rayos radiantes. Para muchos, fue como si alas descendieran sobre la ciudad. La gente se detuvo en las calles, los coches redujeron la velocidad hasta detenerse, el aire se llenó de voces silenciosas, algunas rezando, otras llorando. Se alzaron los teléfonos hacia la luz, y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes rincones de Jerusalén, un espejo de eternidad bañado por la luz de un vitral. En cuestión de horas, los vídeos se habían difundido por todo el mundo. Espectadores de naciones lejanas observaban en silencio cómo la ciudad santa brillaba con un resplandor sin origen visible. Los científicos reaccionaron rápidamente. Las estaciones meteorológicas no reportaron tormentas, descargas eléctricas, drones ni focos en la zona. Los expertos lo llamaron reflexión atmosférica. Sin embargo, nadie pudo explicar qué reflejaba la luz. El cielo había estado perfectamente despejado.
El evento duró casi 3 minutos y luego se desvaneció lentamente. A las 4:14 de la madrugada, mientras Jerusalén aún estaba envuelta en la oscuridad, se sintieron vibraciones bajo los pies de quienes se encontraban cerca del Monte de los Olivos y otros sitios antiguos de la ciudad. No hubo una sacudida violenta ni una destrucción visible. Sin embargo, la sensación fue inconmensurable, breve, mesurada y precisa, como si el suelo mismo se hubiera movido intencionalmente. Los testigos no entraron en pánico. Al contrario, muchos describieron una repentina consciencia, una alerta silenciosa que se extendió por todo el cuerpo. No fue miedo lo que siguió, sino quietud. Las conversaciones cesaron. Los pasos se ralentizaron. La vibración parecía menos una advertencia para aterrorizar que una señal para ser percibida. Debido a su ritmo y moderación, el fenómeno fue descrito por algunos como un susurro sagrado, no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, pero sí lo suficientemente claro como para exigir reflexión. En una ciudad impregnada de profecía y memoria, incluso el más mínimo movimiento de la tierra tiene peso, nada en Jerusalén parece realmente ordinario. Las Escrituras ofrecen una perspectiva leccionadora a través de la cual se suelen comprender estos momentos. ¿Acaso viene un desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya causado? Amós 3, 6. Este versículo no habla de un caos sin rumbo, sino de eventos permitidos para despertar la conciencia. Si los cielos a veces hablan con truenos, otras veces quizás hablan con temblores apenas perceptibles, silenciosos recordatorios de que el suelo bajo la certeza humana nunca es tan sólido como parece. Después de que el suelo susurrara con sutiles vibraciones, Jerusalén pareció responder de nuevo, esta vez no con movimiento, sino con aliento. Nuevas grietas en la tierra, polvo y humo comenzaron a elevarse, al principio tenues, luego regulares, dando la inquietante impresión de que la ciudad misma se agitaba desde dentro. No parecía destrucción en movimiento, sino más bien una liberación contenida, como si una presión largamente retenida bajo la superficie finalmente hubiera encontrado una voz. Para quienes observaban, la imagen era difícil de ignorar. El humo se arremolinaba lentamente hacia arriba, aferrándose al aire, haciendo que las antiguas calles se sintieran pesadas y tensas. Muchos lo describieron como la ciudad retorciéndose, no en colapso, sino en incomodidad. En un lugar donde la historia y la fe se estratifican en la misma tierra, tales escenas tienen un peso simbólico. El polvo siempre ha marcado la fragilidad humana. El humo a menudo ha acompañado una advertencia. Algunos interpretaron este momento como un hálito de dolor, un recordatorio visible de la fragilidad y el pecado de la humanidad. Otros lo sintieron como un llamado silencioso pero firme a la introspección. Las Escrituras a menudo describen la voz de Dios como algo que se mueve a través de los elementos, llamando a la gente a no entrar en pánico, sino a despertar. El Evangelio nos recuerda que incluso en tiempos de oscuridad, el significado no está ausente, cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Mateo. La verdad a menudo emerge donde la visión se oscurece. Si esto te resuena, dale a me gusta, y comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete y sigue viendo, porque estas señales pueden estar más conectadas de lo que parecen a primera vista. En las antiguas laderas del Monte de los Olivos, las fracturas visibles en el terreno han renovado la atención sobre una de las profecías más impactantes de las Escrituras. Estas fisuras grabadas en un paisaje cargado de historia evocan palabras escritas hace mucho tiempo. Pero palabras que describen no una metáfora, sino un movimiento, no un solo símbolo, sino una transformación de la tierra misma. El profeta Zacarías registró un momento sin igual. Sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos en aquel día y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, y se formará un valle muy grande. Zacarías 14, 4. Esta profecía es específica. Nombra un lugar. Nombra una dirección. Nombra un resultado. Una montaña partida, un valle abierto, la tierra remodelada. Tal especificidad ha distinguido a este pasaje desde hace mucho tiempo, invitando a generaciones a considerar si el futuro descrito alguna vez pasaría del ámbito espiritual a la realidad física. Hoy, el Monte de los Olivos ostenta marcas que invitan a la comparación. Los cambios geológicos, las separaciones visibles y las tensiones en la tierra no completan la profecía, pero sí plantean una pregunta aleccionadora. Cuando las Escrituras describen que la tierra misma responde a la acción divina,
¿Qué significa que la Tierra comienza a mostrar signos de cansancio? Las montañas han representado permanencia y estabilidad. Cuando se fracturan, la ilusión de permanencia se fractura con ellas. En la narrativa bíblica, la división del monte no es un evento aislado. Está vinculada al regreso del Mesías y al momento del juicio, cuando la autoridad divina confronta directamente la historia humana. El monte no se quiebra al azar. Cede. La tierra responde no con caos, sino con obediencia a un mandamiento que supera el poder humano. Lo que hace inquietante a esta profecía no son solo sus imágenes, sino también sus implicaciones. Sugiere un tiempo en el que las realidades espirituales ya no permanecen invisibles. Lo que se ha dicho se hace visible. Lo que se ha creído se vuelve inevitable. La frontera entre el decreto del cielo y la condición de la tierra se disuelve. Las fisuras en el Monte de los Olivos sirven como recordatorio de que las escrituras a menudo pasan de la promesa al motivo y del motivo al cumplimiento. A medida que las advertencias espirituales se intensifican, el mundo físico comienza a hacerse eco de ellas. La tierra misma se convierte en testigo, silencioso, perdurable e imposible de ignorar. En tales tiempos, la urgencia no surge del miedo, sino de la claridad. Cuando la profecía describe la remodelación de la tierra, llama la atención sobre una verdad mayor. La historia no vaga sin rumbo. Se acerca a un tiempo ya escrito. Cuando el suelo bajo la certeza humana cederá ante la plenitud divina. Después de que la montaña mostrara signos de tensión, la advertencia no se detuvo en el suelo, se movió con el agua. En Jerusalén, las inundaciones transformaron las carreteras en torrentes repentinos. Los canales que habían guiado a los peregrinos durante generaciones quedaron sumergidos en minutos. El agua inundó lugares que durante mucho tiempo se consideraron seguros y secos. La escena parecía antinatural, no solo por los daños, sino porque violaba las expectativas. El paisaje de Jerusalén es familiar, estudiado y narrado. Cuando el agua ignora sus límites, crea la sensación de que el orden natural mismo se altera. Los escalones de piedra desaparecen bajo las rápidas corrientes. Los patios resonaban con el sonido del agua donde antes reinaba el silencio. La ciudad parecía puesta a prueba. Al otro lado del océano, una escena paralela se desarrollaba en Francia. Las aguas inundaron barrios residenciales e infraestructuras modernas, arrasando con las rutinas de las que la gente depende para su sensación de seguridad. Las carreteras se convirtieron en ríos. Los sótanos se llenaron. Se fue la luz. Lo que parecía controlado y planificado resultó frágil ante el volumen y la velocidad. El país no pidió permiso. Excedió los límites, exponiendo la rapidez con la que la vida normal puede ser aniquilada. Estas no fueron imágenes aisladas vistas con días de diferencia. Llegaron con una proximidad inquietante. Dos tierras lejanas, con climas, historias y sistemas diferentes, experimentaban el mismo resultado, el agua desbordándose. Cuando esto sucede una vez, se llama desastre. Cuando sucede repetidamente y a gran escala, comienza a asemejarse a una presión que se ejerce en todo el mundo. Al mismo tiempo, la similitud no radica en los detalles, sino en el mensaje que transmiten las escenas. Los límites que una vez se mantuvieron ya no son confiables. Las escrituras anticipan tiempos como este, advirtiendo de tiempos en que la tierra misma quebrantará la confianza humana. Habrá señales y en la tierra, angustia entre las naciones, perplejas ante el bramido y la agitación del mar. Lucas. Este pasaje no enmarca el agua como un simple fenómeno meteorológico. La presenta como una señal, algo que produce confusión y temor precisamente porque abruma la comprensión. El mar rugiente se convierte en voz, no en un ruido aleatorio. Las inundaciones, entonces, no son simplemente totales de lluvia. Se trata de límites transgredidos, advertencias de que la estabilidad es condicional. Lo que hace que estos eventos sean particularmente inquietantes es la velocidad con la que se disuelve la certeza. Las ciudades construidas sobre la planificación y la predicción se reducen a la reacción. Las personas acostumbradas al control se ven obligadas a la dependencia. Cuando el agua toma el control, la autoridad humana retrocede. La ilusión de que el progreso ha dominado a la naturaleza se derrumba bajo el peso de un solo sistema de tormentas. Por lo tanto, la pregunta se agudiza.
Cuando las inundaciones en Jerusalén y la crecida de las aguas en las ciudades modernas ocurren con tanta intensidad, sacudiendo lugares y sistemas sagrados por igual, ¿son simplemente desastres naturales sin relación? ¿O son señales que instan a la humanidad a detenerse y reconsiderar la creencia de que el mundo funciona sin resultados y que los límites transgredidos siempre pueden restaurarse? Cuando las aguas ya no se mantienen dentro de sus márgenes, dejan tras de sí algo más que daños. Dejan tras de sí una opción. Rechazar la advertencia. Reflexiona o piensa antes de que llegue la siguiente ola. Descubre la verdad sobre la segunda venida. La segunda venida se refiere al regreso prometido de Jesucristo. Es una enseñanza central que se encuentra en las Escrituras, en los Evangelios, los escritos de Pablo, el libro de Hebreos y de forma más vívida, en el Apocalipsis. No es una creencia marginal ni una idea simbólica, sino la culminación de todo el plan de salvación. El cristianismo mira hacia atrás, a la cruz y la resurrección, pero también anhela el momento en que la historia misma llegue a su fin. La primera venida de Jesús estuvo marcada por la humildad. Entró al mundo siendo niño, vivió entre la humanidad, enseñó, sanó, sufrió, murió y resucitó. Tras su resurrección, ascendió al cielo con la promesa de su regreso. Su partida no fue un abandono, sino una preparación. Las Escrituras presentan su ausencia como temporal, intencional y llena de expectativas. La segunda venida no se describe como un vago despertar espiritual ni como un acontecimiento oculto. La Biblia la presenta como algo literal, personal, visible y abarcador. Jesús no regresa silenciosamente ni en privado. Él regresa como Rey, poniendo fin al pecado, la muerte y la rebelión. Este evento no solo busca inspirar temor, sino esperanza, claridad y preparación. Las Escrituras enfatizan repetidamente que el regreso de Cristo será literal. No regresa metafóricamente en el progreso humano ni espiritualmente a través de ideas. En realidad, desciende, acompañado de poder y gloria. Los justos muertos resucitan, los justos vivos son transformados y juntos lo encuentran. Este momento marca la separación definitiva entre el bien y el mal. La segunda venida también es personal. Jesús la describió como una reunión. Habló de preparar un lugar y regresar para llevar a sus discípulos con él. Este regreso completa la relación, no la distancia. La esperanza de los creyentes no es escapar de la tierra, sino la restauración mediante la presencia de Cristo. La visibilidad de este evento es innegable. Las Escrituras declaran que todo ojo lo verá. Ninguna geografía, cultura o estatus excluye a nadie de presenciarlo. Esto elimina el engaño. No hay necesidad de cuestionar la autenticidad del evento. Su claridad disipa toda duda. Igualmente importante es su naturaleza mundial. La segunda venida no se desarrolla en etapas y regiones. Ocurre universalmente, trascendiendo zonas horarias y fronteras. Así como un relámpago llena el cielo instantáneamente, también lo hará la aparición de Cristo. A pesar de su certeza, el momento sigue siendo desconocido. Las Escrituras advierten constantemente que ningún ser humano, ángel o autoridad conoce el día ni la hora. Esta incertidumbre es intencional. Desvía el enfoque de la predicción a la preparación. Jesús enfatizó la preparación en lugar del cálculo. La historia bíblica ofrece paralelos. Noé sabía que el juicio venía, pero no sabía cuándo caería la lluvia. Su responsabilidad era la fidelidad, no la predicción. De igual manera, los creyentes de hoy están llamados a vivir vidas preparadas, no especulativas. Jesús reforzó esto con parábolas, incluyendo la historia de las 10 vírgenes. La preparación distinguía la sabiduría de la necedad. La demora puso a prueba el compromiso. Cuando llegó el momento, la preparación importó más que la intención. Las Escrituras también advierten sobre el engaño. Las falsas afirmaciones, los falsos mesías y las enseñanzas engañosas aumentan a medida que avanza la historia. El desconocimiento del momento del regreso de Cristo crea una oportunidad para la manipulación. Por eso es esencial el discernimiento basado en las Escrituras. El libro de Apocalipsis presenta la segunda venida como una victoria, no como un caos. Aunque las imágenes son intensas, su mensaje está lleno de esperanza. Cristo no aparece como una víctima, sino como un conquistador. El cielo se abre. El mal es confrontado,
la justicia se establece. El Apocalipsis usa simbolismo para comunicar realidades que trascienden la experiencia humana. Estas imágenes no pretenden oscurecer la verdad, sino expresarla con fuerza. En esencia, la revelación revela a Jesús, no la destrucción. La segunda venida tiene un significado especial para la teología adventista. La palabra, adviento, significa llegada. Esta creencia ha moldeado la identidad del movimiento, recordando a los creyentes que la historia avanza hacia su cumplimiento, no hacia la casualidad. La historia adventista primitiva incluyó errores, en particular los intentos de calcular fechas. Sin embargo, incluso los errores produjeron un estudio renovado, humildad y una comprensión más profunda. El fracaso de la predicción redirigió la atención a la escritura misma. La preparación para la segunda venida es relacional, no técnica. La escritura enseña que la preparación viene por la fe en Cristo, no por el desempeño. Erección. La gracia, no el miedo, cimienta la esperanza del creyente. La Biblia reconoce la naturaleza pecaminosa de la humanidad, pero enfatiza la redención. El sacrificio de Cristo brinda perdón y transformación. La vida eterna es un don, no una recompensa. La preparación implica oración, la escritura, la comunidad y el discernimiento. Estas prácticas cultivan la conciencia, no la ansiedad. Los creyentes no están llamados a aislarse del mundo, sino a vivir fielmente en él. A pesar de la inestabilidad global, la confusión moral y el sufrimiento, la Escritura insiste en que la esperanza permanece. La segunda venida no es el fin del plan de Dios, sino su cumplimiento. Este mundo es temporal, pero se promete restauración. El regreso de Cristo marca la transición del quebrantamiento a la plenitud, del conflicto a la paz. La segunda venida asegura a los creyentes que la historia tiene un propósito. El mal no triunfa. La muerte no reina. El amor no falla. La promesa del regreso de Cristo es la garantía definitiva de que Dios cumple su palabra, completa su obra y restaura lo perdido. El día del juicio y los límites de la certeza humana. Cuando la tragedia golpea, la gente busca desesperadamente un significado. En momentos de conmoción y dolor, las explicaciones suelen ofrecerse con demasiada precipitación, especialmente por quienes se atribuyen autoridad espiritual. Tras un tiroteo masivo, no es raro oír voces que declaran que el suceso representa el juicio de Dios. Tales declaraciones pueden parecer seguras, incluso virtuosas, pero plantean un grave problema teológico. ¿Cómo puede alguien saber cuándo Dios está juzgando activamente a través de un acontecimiento histórico específico? Y, más importante aún, ¿quién tiene la autoridad para decirlo? La Escritura es clara, Dios es juez. El juicio no es una acción ocasional que Dios realiza. Fluye naturalmente de quien es Él. Dios es el modelo de bondad, pureza, justicia, belleza, misericordia y verdad. Dado que Dios es perfectamente bueno, todo lo contrario a su naturaleza es, por definición, malo. La bondad expone el mal. La verdad expone la falsedad. La belleza expone la fealdad. El juicio existe donde quiera que Dios exista. No porque se deleite en la condenación, sino porque su santidad revela lo que no corresponde. Comprender el juicio requiere comprender su naturaleza. Dios juzga tanto a las personas como a las acciones. A veces, el juicio parece inmediato, como en los primeros capítulos del Génesis. Otras veces se aplaza, permitiendo que el mal persista por un tiempo. Las Escrituras reconocen repetidamente la inquietante realidad de que los malvados pueden prosperar mientras los justos sufren. Esta demora no es injusticia. Es paciencia. El juicio no desaparece simplemente por posponerse. Permanece cierto incluso cuando es invisible. El juicio opera según un estándar. Este estándar no es la opinión cultural, la reacción emocional ni la ideología política. Es el carácter mismo de Dios. El juicio revela la distancia entre lo correcto y lo incorrecto. No requiere interpretación humana para existir. Dios no espera que las personas expliquen sus acciones para que éstas se vuelvan válidas. Precisamente por eso, los seres humanos debemos ser extremadamente cautelosos al intentar etiquetar los eventos como juicio divino. Las Escrituras también muestran que Dios puede administrar juicio de muchas maneras. Ha usado ángeles, naciones, individuos, fenómenos naturales e incluso la misma rebelión humana.
A veces, Dios juzga mediante la restricción en lugar de la destrucción, permitiendo que las personas experimenten las consecuencias de sus propias decisiones. Sin embargo, la diversidad de estos métodos crea un problema crítico de interpretación. Si Dios usa tantos instrumentos, ¿cómo puede alguien estar seguro de qué eventos representan un juicio directo y cuáles reflejan un mundo quebrantado que espera la restauración final? Una prueba propuesta es el resultado. Cuando el juicio aparece en las Escrituras, a menudo produce arrepentimiento, humildad y renovación. Isaías describe el juicio como algo que enseña justicia. La pregunta entonces es si un evento determinado lleva a las personas al arrepentimiento y la verdad o simplemente a la ira, la culpa y la confusión. Cuando la tragedia solo resulta en argumentos políticos, acusaciones morales y posturas endurecidas, la evidencia del juicio divino se debilita. Esto expone un problema más profundo. Los humanos están ansiosos por atribuir culpas, especialmente cuando el miedo domina la conversación. Etiquetar un desastre como el juicio de Dios puede ofrecer una sensación de control o superioridad moral. Pero tales pronunciamientos a menudo revelan una inconsistencia. La violencia cometida por un grupo se etiqueta como juicio divino, mientras que la violencia contra ese mismo grupo se etiqueta como juicio divino. El grupo es descartado por irrelevante. Este razonamiento selectivo socava la credibilidad y distorsiona la teología. El Nuevo Testamento ofrece claridad. Hay un evento que la Escritura identifica explícitamente como el juicio de Dios, el día final del juicio. En ese día, el juicio será universal, justo e indiscutible. No será necesaria la especulación. Cada persona será juzgada según la verdad, no por interpretación. Hasta ese día, la Escritura insta a la moderación. Los cristianos no son jueces designados de la historia. Su llamado es la reconciliación, la proclamación y la fidelidad. Cuando los creyentes afirman tener una visión que no poseen, se arriesgan a tergiversar a Dios. Declarar juicio donde Dios no ha hablado crea confusión, temor y arrogancia espiritual. También distrae del Evangelio mismo. La existencia del mal no requiere etiquetas constantes. La fragilidad del mundo ya es evidente. Lo que el mundo necesita no son especulaciones sobre el juicio, sino un testimonio de la gracia. El juicio pertenece solo a Dios, y Él ha dejado claro cuándo y cómo será revelado. Hasta entonces, la humildad es sabiduría. El silencio a veces es fidelidad, y dejar el juicio en manos de Dios no es debilidad, sino obediencia. Gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué opinas. Una situación trágica se está desarrollando. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es el corazón de la historia, la fe y la profecía. Y ahora algo ha sucedido allí que ha dejado al mundo atónito, confundido y profundamente asustado. No fue un desastre normal. Fue repentino. Fue violento. Y trajo señales que muchos no pueden explicar. La piedra se desplomó. Los cielos cambiaron. La tierra respondió. La gente lo sintió no solo en los edificios, sino en sus cuerpos y almas. ¿Fue una coincidencia o una advertencia? Si deseas un análisis claro, una comprensión clara y estar atento a lo que pueda suceder, dale me gusta a este vídeo, comenta lo que crees que significa y suscríbete. Mantenerte informado puede ayudarte a estar espiritualmente preparado en días como estos. El desastre golpeó a Jerusalén sin vacilación ni acumulación gradual. No hubo un largo ciclo de advertencia, ni una escalada lenta que permitiera a la gente prepararse. En un instante, la ciudad se alzaba bajo un cielo normal. De repente, inundaciones repentinas arrasaron la tierra y granizos gigantes cayeron con una fuerza aplastante. Los testigos describieron el sonido como explosivo, violento e implacable. En cuestión de minutos, calles se fracturaron, techos se derrumbaron, vehículos quedaron destrozados y antiguos caminos quedaron irreconocibles. Lo que hizo este evento particularmente perturbador no fue solo su intensidad, sino su brevedad. En tan solo 7 minutos, la devastación fue total. 7 minutos, no horas, no un sistema de tormentas completo, una ventana precisa de destrucción, y luego silencio. Este detalle por sí solo preocupó a muchos que se niegan a verlo como una coincidencia. Los desastres naturales suelen dejar tras de sí una curva gradual, ascenso, pico y lenta retirada.
Este no fue así. Llegó, golpeó con fuerza quirúrgica y se retiró, dejando daños mucho mayores de los que su duración debería haber permitido. Barrios enteros quedaron marcados en instantes. Árboles que habían sobrevivido siglos de guerra y clima se partieron como si hubieran sido atacados deliberadamente. Funcionarios y científicos actuaron rápidamente para contener el pánico. La explicación ofrecida era familiar: condiciones meteorológicas extremas, una convergencia atmosférica inusual, un evento climático inusual pero explicable, técnicamente posible, científicamente aceptable. Y, sin embargo, estas explicaciones no abordan el motivo. Las condiciones meteorológicas extremas generalmente no respetan tiempos simbólicos, sitios históricos ni ventanas de tiempo tan estrechas. Las condiciones meteorológicas extremas no llegan, producen un impacto similar a un juicio y luego desaparecen como si su tarea hubiera terminado. Las escrituras, sin embargo, tienen un vocabulario diferente para tiempos como estos. No niegan los mecanismos naturales, pero insisten en que la naturaleza puede ser controlada. En la narrativa bíblica, el granizo, las inundaciones y la destrucción repentina no son actos aleatorios. A menudo son mensajes, advertencias, llamadas de atención, señales destinadas a interrumpir la complacencia. La Biblia describe repetidamente el juicio no como caos, sino como acción mesurada, eventos permitidos en momentos precisos por razones precisas para provocar la reflexión y el arrepentimiento. Por eso importa el tiempo. ¿Por qué importan 7 minutos? ¿Por qué importan los lugares afectados? ¿Por qué las secuelas parecen más graves que el evento mismo? Si solo se tratara del clima, sería aterrador y luego olvidado. Pero este desastre tuvo algo más. Plantó una pregunta en la conversación global, una pregunta que ningún informe científico puede responder por completo. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tanta moderación, aunada a tanta fuerza? ¿Por qué ahora? Cuando la destrucción llega repentina, breve y decisivamente, las escrituras advierten que no debe ignorarse. No porque el miedo sea el objetivo, sino porque la atención lo es. Jerusalén ha visto desastres antes. Pero este no se comportó como casualidad. Se comportó como una señal. La Biblia enseña constantemente que Dios no habla solo con palabras. Aunque las escrituras son su verdad revelada, también dejan claro que Dios habla a través de los eventos, del tiempo y de la creación misma. El Salmo 19 declara: los cielos declaran la gloria de Dios, los firmamentos proclaman la obra de sus manos. Esta declaración no se limita a la belleza. Incluye una advertencia. Cuando los corazones humanos se endurecen, la creación se convierte en el lenguaje que no se puede ignorar. En los escritos proféticos, la naturaleza a menudo asume el papel de mensajera. Joel 2 describe un día en que la tierra tiembla, los cielos se estremecen y el sol y la luna se oscurecen, no como una exageración poética, sino como señales divinas. Isaías se hace eco de esta verdad al decir: la tierra se tambalea como un ebrio, Isaías 20. Estos pasajes revelan un principio aleccionador. Cuando se rechaza el orden moral, el orden físico comienza a responder. Los desastres en las escrituras rara vez se describen como accidentes sin sentido. Se describen como llamadas de atención. Amós 4 enumera el hambre, la sequía, la plaga y la destrucción. Cada una es seguida por la inquietante frase: sin embargo, no se han vuelto a mí. El mensaje es claro. La calamidad no siempre es un castigo, pero siempre es una lección. Altera la rutina. Obliga a la reflexión. Exige una respuesta. Este tema aparece repetidamente a lo largo de la historia bíblica. Primero viene la advertencia de los profetas, la conciencia o la misericordia. Cuando se ignoran las advertencias, sigue la conmoción. No una aniquilación total, sino la suficiente perturbación como para exponer una falsa seguridad. Hebreos 27 habla de una conmoción que remueve lo conmocionable para que permanezca lo inconmovible. El juicio en este sentido no es caos. Es revelación. Jerusalén se encuentra en el centro de este tema bíblico. Las escrituras sitúan la ciudad en el corazón de la historia del pacto, llamándola el lugar donde Dios eligió poner su nombre, 2 Crónicas 6, 6. También es la ciudad por la que Jesús lloró, diciendo: oh, si tú también hubieras conocido en este día lo que te traería paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, Lucas.
Jerusalén siempre ha sido un símbolo de la cercanía divina y un reflejo de la resiliencia humana. Cuando los acontecimientos se desarrollan en Jerusalén, la Biblia sugiere que rara vez están aislados. Zacarías, Isaías y el propio Jesús vinculan la inminente conmoción mundial con esta ciudad. Lucas 21 registra a Jesús advirtiendo sobre señales en los cielos y de angustia entre las naciones, instando a la vigilancia en lugar del miedo. Estas señales no pretenden aterrorizar, sino despertar el discernimiento. La Biblia no nos dice que entremos en pánico cuando la tierra tiembla. Nos dice que escuchemos. Si esto te resuena, di amén y hazle saber a los demás que estás prestando atención. Jerusalén es una ciudad construida sobre piedra, capa tras capa. Muros de piedra, calles de piedra, cimientos de piedra moldeados por siglos de fe, conflicto, oración y sangre. Durante generaciones, estas piedras fueron consideradas inamovibles, confiables y permanentes. Imperios surgieron y cayeron a su alrededor. Sin embargo, la piedra permaneció. Esta permanencia creó una hipótesis: si la piedra resiste, todo resiste. Pero, ¿qué sucede cuando la piedra misma comienza a fallar? Los testigos describen algo profundamente perturbador. Las antiguas piedras bajo la ciudad no se agrietaron ni explotaron como suele ocurrir. En cambio, se ablandaron. Se doblaron. Se deformaron. Los muros no se derrumbaron en escombros. Se hundieron, se combaron y se hundieron como si la materia sólida hubiera olvidado cómo mantenerse sólida. A los observadores les costó describirlo porque no existía un lenguaje para describir la piedra que se comportaba como cera. No fue una destrucción violenta. Era silencioso, lento e inquietante. En lugares donde la oración había resonado durante siglos, la colocaron las manos sobre la piedra y sintieron el movimiento bajo sus palmas. No era la vibración de una maquinaria, ni los temblores de una actividad distante. Era el movimiento. La sensación de algo que cedía, algo que nunca debería ceder. Algunos retiraron las manos con miedo. Otros se quedaron paralizados, sin saber si lo estaban imaginando. Entonces llegó el sonido. Un gemido bajo y resonante recorrió las paredes y los callejones. Un sonido ni agudo ni repentino, sino profundo y sostenido. Quienes estaban cerca lo compararon con la respiración. No era respiración humana, sino algo más antiguo, como si la ciudad misma exhalara bajo tensión. El sonido recorrió las calles estrechas, rebotando en los antiguos pasillos, perdurando lo suficiente como para sentirse en el pecho. No era fuerte, pero era imposible de ignorar. La piedra siempre ha simbolizado estabilidad. En las Escrituras, representa cimientos, altares, pactos y testimonios. Jesús habló de casas construidas sobre roca contra arena, no como consejo arquitectónico, sino como un diagnóstico espiritual. La roca era la obediencia. La arena era la apariencia sin sustancia. Lo que hace que este momento sea tan inquietante es que la roca misma parece reticente a sostenerse. Esto plantea una pregunta más profunda. ¿Han reemplazado las estructuras a la obediencia? ¿Han reemplazado los muros al arrepentimiento? ¿Han reemplazado los monumentos a la humildad? Con el tiempo, es fácil confundir lo que se construyó para servir a la fe con la fe misma. La piedra puede convertirse en un sustituto de la sumisión. La historia puede convertirse en un escudo contra la rendición de cuentas. Cuando esto sucede, los cimientos pueden seguir siendo impresionantes, pero ya no están alineados con la verdad. Las Escrituras contienen una advertencia inquietante. Cuando las personas se niegan a decir la verdad, la creación dará testimonio en su lugar. Habacuc escribe que la piedra clamará desde el muro y la viga de las vigas le responderá. Este versículo a menudo se lee como una metáfora. Pero ante la piedra que ya no se comporta como una piedra, la metáfora parece incómodamente débil. El fracaso de la piedra no se presenta como rabia. Es más como una negativa. Como si el mundo material mismo hubiera llegado a un límite, como si ya no soportara el peso de la confianza infundada, el pecado impenitente o el ritual vano. La ciudad no se desmorona en el fuego. Se doblega bajo la carga. Esto es lo que hace que el momento sea tan poderoso. La piedra no falla fácilmente. Cuando lo hace, indica algo más que inestabilidad física.
Indica que algo fundamental, algo destinado a ser permanente, ha sido probado y se ha demostrado incapaz de soportar lo que se le impuso. Cuando la verdad se ignora el tiempo suficiente, incluso la piedra se niega a soportar el peso. El cambio en el cielo no llegó con truenos ni advertencias. No hubo un frente de tormenta dramático que se precipitara, ni relámpagos que rasgaran el horizonte. Al contrario, el cielo sobre Jerusalén se convirtió lentamente en algo diferente. Oscuro, denso y profundamente antinatural. Lo que más perturbó a la gente no fue la violencia de su aparición, sino la quietud en la que se convirtió. Enormes nubes de tormenta se acumularon en lo alto y luego se congelaron en su lugar como si estuvieran clavadas en el cielo. No eran nubes cambiantes moldeadas rápidamente por el viento. Se apilaron bajos y pesados, capa sobre capa, bloqueando el sol sin liberar la lluvia. La luz del día se desvaneció, no en la noche, sino en un crepúsculo gris y opaco que parecía antinatural para la época. Las calles que deberían haber sido brillantes cayeron en sombras. Los colores se apagaron. Las distancias parecían más cortas. La ciudad parecía encogerse bajo el peso del cielo. A medida que la luz se desvanecía, el aire mismo cambió. La gente lo describió como denso, presionando contra sus pechos. La respiración se sentía más pesada. El sonido se comportó de manera extraña. Las voces se oían menos. Los pasos sonaban planos. Y el ruido habitual de la ciudad parecía apagado, como envuelto en tela. La conversación se ralentizó. El movimiento se volvió cauteloso. Incluso aquellos que no creían que estuviera sucediendo nada inusual sintieron el instinto de detenerse y mirar hacia arriba. No era el cielo reconfortante. No parecía protector ni distante. Parecía cercano, demasiado cerca. En lugar de mirar hacia arriba con esperanza, presionaba con inquietud. Las nubes no se apresuraron como el clima. Se quedaron suspendidas. Se demoraron. Esperaron. La gente permanecía bajo ellos con la inquebrantable sensación de ser observados, no por ojos, sino por una presencia. En las Escrituras, el oscurecimiento del cielo siempre tiene un significado. Joel habla de días en que las nubes y una densa oscuridad cubren la tierra. Jesús mismo advirtió sobre señales en los cielos que causarían angustia entre las naciones, que insta a la vigilancia en lugar de la distracción. La oscuridad en estos pasajes no se trata de miedo. Se trata de atención. Cuando la luz se atenúa de forma antinatural, impone quietud. Cuando el cielo se oscurece, disipa el ruido y expone el pensamiento. Jerusalén ya ha visto cielos oscuros. Pasan las tormentas, el polvo se asienta. Esto era diferente. Esta oscuridad no amenazaba con la destrucción. Amenazaba la conciencia. Exigía reflexión. Creaba una pausa que no podía llenarse con explicaciones ni titulares. Bajo este cielo, las excusas parecían escasas. La confianza parecía frágil. La gente se quedó sola con sus pensamientos, sus creencias, sus suposiciones. El cielo no hablaba con palabras. Hablaba con peso. Y el peso tiene una forma de revelar lo que importa y lo que no. Cuando los cielos oprimen, la humanidad recuerda lo pequeña y responsable que es. Dale me gusta a este vídeo para ayudar a otros a reconocer las señales antes de que sean ignoradas. Comenta con tus pensamientos. La verdad crece cuando se comparte. Suscríbete para mantenerte informado, con los pies en la tierra y preparado a medida que estos eventos continúan desarrollándose. Lo que siguió no fue como una tormenta, una alucinación ni un fugaz destello de luz. Se desplegó lenta y deliberadamente, como si el tiempo mismo hubiera perdido su control. La capa de nubes que cubría Jerusalén, ya oscura y densa, comenzó a separarse. No violentamente, no desgarrada por el viento. Las nubes se abrieron, creando una clara división que atrajo todas las miradas al instante. Más allá de la brecha, los testigos describieron una forma radiante, no lo suficientemente nítida como para definirla, pero inconfundiblemente presente. No parpadeaba como un relámpago ni se dispersaba como un reflejo. Mantenía su forma. Mantenía su lugar. La luz tras ella era diferente de la luz del sol, carente de brillo, pero con peso, como si la iluminación misma tuviera sustancia.
Entonces la forma se clarificó. Una cruz de luz emergió, suspendida, firme e inconfundible. No se proyectaba sobre las nubes. No se movía con ellas. Se mantenía apartada, luminosa y fija, cortando limpiamente la oscuridad que, momentos antes, había asfixiado la ciudad. El contraste fue inmediato y absoluto. La oscuridad no compitió con ella. Se retiró. La luz descendía a raudales desde ese punto, no en rayos como focos, sino en un resplandor suave y penetrante que parecía atravesar las nubes en lugar de apartarlas. El aire bajo el cambió. Los testigos hablaron de una quietud repentina, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar. El movimiento se ralentizó. Las palabras fallaron. La gente no gritó. No corrieron. Se congelaron. Algunos cayeron de rodillas instintivamente, no por pánico, sino por gratitud. Otros permanecieron inmóviles, con lágrimas brotando sin razón aparente. Muchos más tarde se admiraron de no entender lo que vieron. Pero estaban seguros de una cosa. No fue aleatorio. El miedo no era la emoción dominante. El asombro reverencial era el peso. Una abrumadora sensación de presencia que presionaba hacia adentro en lugar de hacia afuera. Esto importa porque el miedo causa caos. La presencia causa silencio. Aquellos entrenados para dudar buscan explicaciones, óptica atmosférica, refracción, rara alineación de la luz. Pero nadie pudo explicar por qué la forma permanecía estable, por qué no cambiaba con el ángulo o el movimiento, por qué parecía la misma desde múltiples perspectivas. Tampoco pudieron explicar la respuesta compartida, por qué personas de diferentes creencias, idiomas y orígenes reaccionaron de la misma manera al mismo tiempo. Las escrituras siempre han distinguido entre señales que aterrorizan y señales que revelan. Cuando Moisés se encontró con Dios, la tierra se volvió santa, no peligrosa, sino autoritaria. Cuando Saúl se encontró con Cristo, la luz no lo destruyó. Lo confrontó. La cruz nunca ha sido un símbolo de caos. Es un símbolo de reinado, de juicio, de sacrificio y de victoria. No fue una visión de destrucción. No amenazó. No advirtió de una pérdida inminente. Afirmó la realidad. Recordó a quienes observaban que la autoridad no viene de la tierra y que la historia no vaga sin rumbo. La cruz no parece entretener ni convencer a los escépticos. Parece declarar la verdad. Lo que hizo que el momento fuera innegable no fue su duración, sino lo que dejó atrás. Cuando la luz se desvaneció y las nubes volvieron a cerrarse, la ciudad no volvió a la normalidad. Las conversaciones permanecieron en silencio. Los movimientos se mantuvieron cautelosos. La gente caminaba. Como si se hubiera reconocido algo irreversible. ¿Y si les dijera que Jesús regresaba por esta puerta? Muy bien. ¿Este fenómeno de aquí, alguien lo conoce? Destellos misteriosos de luz, sonidos extraños resonaron por toda la ciudad. Y debajo de todo, la tierra tembló. Han pasado 5 días desde que Jerusalén sacudió al mundo. El 24 de septiembre, 100 sacerdotes alzaron 100 trompetas, sus toques resonaron no solo por las calles de la ciudad santa, sino por todo el mundo. Sin embargo, incluso después de que el sonido se desvaneció, las señales se negaron a silenciarse. La puerta dorada muestra nuevas grietas. El agua viva sigue subiendo desde debajo del monte del templo. Y en el cielo, las nubes formaron una cruz e incluso el rostro de Jesús. Dividiendo a la multitud entre la oración y el ridículo. ¿Son estos ecos desvanecidos de un ritual o advertencias convergentes de una profecía? Quédense con nosotros mientras descubrimos la evidencia, las visiones y el significado detrás de lo que acaba de suceder en Jerusalén. Pero antes de empezar, no olvides darle al me gusta, suscribirte y activar la campanita para enterarte de lo que viene. La Puerta Dorada, también conocida como la Puerta Oriental, es uno de los monumentos más misteriosos y proféticos de Jerusalén. Hace 2000 años, esta puerta estaba abierta de par en par, y a través de ella, Jesús cabalgó humildemente en un burro mientras la multitud extendía ramas de palma ante él, cumpliendo las palabras de Zacarías y registradas en Mateo 21. Sin embargo, la historia nos dice que lo que una vez dio la bienvenida al rey pronto quedó sellado en silencio. En 810, la puerta fue cerrada por los gobernantes musulmanes.
En 1187, después de que Saladino recuperara Jerusalén, fue cerrada de nuevo. Y en 1541, Solimán el Magnífico ordenó amurallarla permanentemente con enormes piedras y plantó un cementerio musulmán frente a ella, con la esperanza de bloquear el regreso del Mesías. Durante siglos, permaneció sellada. Un muro de silencio contra las esperanzas de miles de millones. Pero ahora, algo extraño está sucediendo. Peregrinos y lugareños han grabado vídeos y fotografías que muestran grietas que se extienden por las antiguas piedras de la Puerta Dorada. Algunos testigos afirman haber visto rocas moviéndose como si la propia puerta estuviera bajo presión, resistiendo siglos de silencio. Los ingenieros apuntan a explicaciones naturales: la erosión que erosiona la argamasa, pequeños temblores que sacuden los cimientos, el lento paso del tiempo. Jerusalén se asienta sobre una de las fallas geológicas más activas del mundo, y los terremotos no son ajenos a esta tierra. Desde una perspectiva científica, las grietas son inevitables. Sin embargo, para quienes leen las Escrituras, estas grietas no se pueden ignorar tan fácilmente. Recuerdan las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 44: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y nadie pasará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Permanecerá cerrada. Durante casi 5 siglos, la Puerta Dorada sellada se ha erigido como un sermón silencioso de esta profecía. Y ahora, mientras las piedras empiezan a temblar, muchos se preguntan: ¿será este el comienzo de su cumplimiento? ¿Será posible que la misma puerta que una vez recibió a Jesús con humildad se abra pronto para recibirlo en gloria? Los científicos explican la erosión. Los creyentes ven la profecía. Pero la convergencia no puede ignorarse. La Puerta Dorada es más que historia, más que piedra. Es un reloj de cuenta regresiva grabado en la muralla de Jerusalén, que recuerda al mundo que ningún poder humano, ningún sultán, ningún imperio puede impedir el regreso del Rey de la Gloria. Y a solo un pequeño valle de la Puerta Dorada, el Monte de los Olivos, la montaña asociada con las mayores profecías, también muestra ahora largas fisuras, como si el cielo y la tierra se prepararan simultáneamente para el regreso de Cristo. El Monte de los Olivos, que se alza justo al este de Jerusalén, siempre ha tenido tanto peso histórico como misterio profético. Recientemente, informes geológicos han llamado la atención sobre esta colina sagrada. Los expertos han confirmado la aparición de una larga fisura visible que se extiende a lo largo de parte de la montaña, con pequeños deslizamientos de tierra que alteran sus laderas. Para los científicos, estos cambios son el resultado natural de la actividad sísmica. El Monte de los Olivos se asienta sobre la falla sirio-africana, una de las fallas geológicas más activas de Oriente Medio. Los terremotos, la erosión y la presión de las aguas subterráneas remodelan constantemente la Tierra. Desde un punto de vista técnico, las grietas y los deslizamientos de tierra no son sorprendentes. Y, sin embargo, para quienes tienen la Biblia en sus manos, estas grietas son más que solo geología. La profecía está en marcha. Zacarías 14:4 afirma con asombrosa claridad: en aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén. El Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, formando un valle muy grande. Esta no es una imagen vaga. Es una descripción precisa del mismo monte donde ahora aparecen estas fisuras. Los creyentes ven en estas fisuras un susurro del futuro, la tierra ensayando el momento en que Cristo mismo regresará con poder y gloria. El simbolismo es profundo. Un monte asociado durante mucho tiempo con la oración, el dolor y la esperanza, donde David lloró, donde Ezequiel tuvo visiones, donde Jesús oró en Getsemaní, donde ascendió al cielo, ahora lleva una cicatriz que parece hacer eco de las palabras de la profecía. ¿Podrían estas grietas ser recordatorios tallados en la tierra de que se está preparando el escenario para su regreso? ¿Podría ser que la creación misma, como un centinela, nos esté advirtiendo que estemos listos? Los científicos miden las fracturas en centímetros y grados, pero los fieles las miden a la luz de la eternidad. El Monte de los Olivos no es un simple terreno inestable. Es un púlpito viviente. Cada grieta predica un sermón silencioso, que los cimientos de este mundo son frágiles y temporales, pero la palabra de Dios se mantiene firme. ¿Son las grietas de este monte simplemente accidentes de la naturaleza? ¿O son recordatorios divinos de que la profecía está más cerca de lo que creemos? Una cosa es segura: cuando la tierra tiembla en el preciso punto donde la Escritura dice que la historia culminará,
el mundo no debe apartar la mirada. Las grietas del Monte de los Olivos nos llaman a velar, a orar y a prepararnos, porque el Rey viene pronto. Y mientras las grietas del Monte de los Olivos sacudían la tierra en señal de advertencia, justo al otro lado del valle, apareció otra señal. Extrañas corrientes subterráneas comenzaron a filtrarse desde la zona del Monte del Templo, como si la misma tierra de Jerusalén hablara. Un momento. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bueno, continuemos. En las últimas semanas, han circulado informes sobre extrañas filtraciones de agua subterránea cerca del Monte del Templo en Jerusalén. Peregrinos y lugareños describen pequeños arroyos que fluyen por antiguos senderos de piedra, humedeciendo lugares que durante mucho tiempo se creyeron secos. Las cámaras han captado estanques brillantes donde antes no existían, lo que ha suscitado preguntas tanto entre científicos como entre los fieles. Desde una perspectiva geológica, la explicación parece bastante clara. El Monte del Templo se asienta sobre un lecho rocoso fracturado, intersectado por canales ocultos y depósitos subterráneos. Con el tiempo, la presión y los movimientos del terreno podrían impulsar el agua hacia arriba, creando filtraciones. Los expertos señalan grietas en los estratos, resultado natural de los terremotos y la erosión, y señalan que Jerusalén se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Sin embargo, tras los informes científicos se esconde una resonancia más profunda. El profeta Ezequiel, hace más de 2500 años, tuvo una visión en la que un río fluiría un día del templo de Dios, descendiendo hacia el este y dando vida incluso al mar muerto. Dondequiera que fluya el río, todos vivirán. Ezequiel 47 declara, durante siglos, muchos han descartado esto como una metáfora, una imagen poética de restauración. Pero en una tierra donde el agua escasea y la muerte reina en cuencas llenas de sal, la aparición de arroyos vivos cerca del templo no puede sino despertar la imaginación profética. ¿Podrían estos hilos ser el magro comienzo de ese río prometido? El simbolismo es poderoso. El agua viva en las Escrituras nunca es meramente física. Señala la presencia del Espíritu Santo, la purificación, la renovación. Jesús mismo declaró en Juan, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que Ezequiel previó como un río futuro, Cristo lo ofreció como una promesa presente. Y ahora, mientras el agua real se filtra bajo la montaña, muchos se preguntan si lo físico y lo espiritual convergen ante nuestros ojos. Quizás el hilo sea meramente geológico. Quizás sea simplemente un recordatorio de que la tierra bajo nuestros pies es inestable. Pero quizás sea más bien una señal profética de que la era mesiánica se acerca, cuando la vida brotará de la muerte, lo árido florecerá, e incluso el mar muerto rebosará de peces. Las aguas bajo el monte del templo susurran esperanza, un presagio de que el Espíritu de Dios aún se agita en Jerusalén, preparando el escenario para el regreso del Rey. Si las extrañas corrientes subterráneas bajo el monte del templo recordaron la profecía de Ezequiel sobre la vida que fluía del templo, y poco después, toda la ciudad de Jerusalén despertó con otra señal, no terrenal, sino celestial. El sonido de 100 sofares sonando al unísono resonó por todo el mundo como un llamado de atención para toda la humanidad. El 24 de septiembre de 2025, Jerusalén se convirtió en escenario de un momento inolvidable. Por primera vez en la historia registrada, 100 sacerdotes se reunieron en el corazón de la ciudad. Cada uno levantó un sofar, un antiguo cuerno de carnero, y emitió un sonido que estremeció los patios de piedra, resonó por los estrechos callejones y, gracias a las maravillas de la tecnología moderna, resonó mucho más allá de los muros de Jerusalén. Lo que antes era un ritual local reservado para Israel se convirtió en una transmisión global. Cámaras, satélites y plataformas de streaming llevaron la luz a salas de estar, teléfonos y oficinas de todos los continentes. En un instante, la tradición antigua se unió a la transmisión moderna, y la profecía saltó del pergamino a los píxeles. No fue una simple ceremonia. Fue una convergencia. Ritual, tecnología y profecía colisionaron en un momento impactante. Para los creyentes, la trascendencia fue inmediata. El sonido de la trompeta no está ligado solo a Israel. Es un llamado que resuena a través de océanos, idiomas y culturas. El cuerno que una vez convocó a tribus en el desierto ahora despertó un mundo conectado y globalizado. Algunos lo descartaron como una reliquia cultural, otros como una provocación política. Sin embargo,
para los millones de personas que lo vieron en vivo, se sintió como algo más que un ensayo para la eternidad misma. La historia le otorga al shofar un peso innegable. La mención más temprana nos remonta a Abraham en el monte Moría. Cuando el patriarca alzó el cuchillo contra su hijo Isaac, Dios intervino, proveyendo un carnero tomado de la zarza. El cuerno de este carnero se convirtió en el shofar, un recordatorio constante de que Dios mismo provee el sacrificio. Siglos después, los muros de Jericó cayeron, no por máquinas de asedio ni ejércitos, sino por el toque de trompetas en obediencia al mandato divino. El shofar no era solo un ruido. Era un arma de fe, que derribaba lo que parecía inamovible. El mismo cuerno también marcaba el año del jubileo, cuando se perdonaban las deudas, se liberaba a los cautivos y se restauraba la tierra. Cada 50 años, la trompeta anunciaba la libertad y restablecía el ritmo de la sociedad israelita, una proclamación de que la libertad misma pertenece a Dios. El Nuevo Testamento transmite esto con una fuerza impresionante. En 1 Corintios, el apóstol Pablo declara, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La trompeta ya no es solo un llamado a la reunión ni una señal de libertad. Es el mismo sonido que atravesará la historia, llamará a la vida a los muertos y anunciará el regreso de Cristo como Rey. En este contexto, la ceremonia del 24 de septiembre se convierte en más que una conmemoración. Se convierte en un presagio, un recordatorio, un ensayo de un sonido que un día estremecerá no solo Jerusalén, sino el cielo y la tierra. Quienes lo vieron en línea reportaron sentir escalofríos, como si la vibración de las trompetas perforara no solo las ondas, sino el alma misma. Los vídeos se difundieron rápidamente por las redes sociales, provocando debates, oraciones e incluso burlas. Algunos lloraron, percibiendo en el estruendo una urgencia inconfundible: arrepiéntanse, regresen, prepárense. Otros se burlaron, desplazándose por la pantalla como si fuera solo ruido. Sin embargo, esto también cumplió el propósito de la profecía. Porque la trompeta divide tanto como convoca. Algunos caen en la adoración, otros se alejan. El significado es innegable. La trompeta no es solo para Israel. Es un llamado global. Un llamado a despertar a los que duermen en un letargo espiritual, a recordarle a un mundo distraído que la historia se acerca a su clímax. En cierto sentido, los sacerdotes el 24 de septiembre tocaron trompetas antiguas. Pero en otro sentido, Dios mismo estaba dando un llamado de atención a todas las naciones. Ahora es el momento de arrepentirse. Ahora es el momento de prepararse. El Rey viene pronto. La ceremonia mundial de las trompetas no tuvo precedentes en su escala, pero sus ecos son eternos. Nos mostró que la profecía no se limita a pergaminos polvorientos ni a rituales antiguos. Se mueve, respira, resuena. Desde el monte de Abraham hasta los muros de Jericó, desde el jubileo hasta la visión de la resurrección de Pablo, el shofar siempre ha llevado un mensaje. Dios interviene. Y cuando suene la trompeta final, no habrá sin rechazo ni demora. Todo oído oirá, toda rodilla se doblará y todo corazón sabrá que el resplandor no es el fin de la historia, sino el comienzo de la eternidad. Apenas se habían apagado los ecos de las 100 trompetas de Jerusalén cuando el cielo se convirtió en escenario de extrañas señales. El sol se oscureció, la luna se tiñó de rojo y las nubes esculpieron la forma de una cruz y el rostro de Jesús. El cielo sobre Jerusalén ya no guarda silencio. En los últimos años, una cadena de fenómenos celestiales se ha desplegado con una precisión inquietante, y cada evento se entrelaza con la profecía. El más impactante de ellos fue un eclipse solar que cayó precisamente en la fiesta de las trompetas, la más misteriosa de las festividades de Israel, a menudo llamada el día y la hora que nadie conoce. Mientras el sol se desvanecía sobre la tierra, los fieles no pudieron evitar preguntarse, ¿fue mera coincidencia o la creación misma se hizo eco del toque de trompeta predicho en las Escrituras? Los eclipses fueron seguidos por lunas rojo sangre, tétradas lunares que coincidieron con momentos cruciales de la historia judía. En 1492, el mismo año en que España expulsó a los judíos, el cielo se tiñó de rojo. En 1948, el renacimiento de Israel estuvo marcado por otra tétrada. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando Jerusalén volvió al control judío, el cielo nocturno volvió a teñirse de rojo.
No se trataba de fechas aleatorias, sino de hitos en el destino del pueblo de Dios, marcados por señales en el cielo. Ahora, una vez más, la luna se ha teñido de rojo sangre, recordando al mundo la visión de Joel, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor, Joel. Y las señales continúan. Meteoros y estrellas fugaces surcan el cielo, dejando rastros de fuego que hacen eco de las palabras de Jesús en Mateo. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El Apocalipsis amplía la imagen con claridad apocalíptica. Vi cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un cilicio hecho de pelo de cabra, la luna se volvió roja como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla. Apocalipsis 14. Estas imágenes ya no se limitan a pergaminos antiguos. Están escritas en nuestros cielos nocturnos. Quizás las más inquietantes fueron las visiones vistas en las nubes sobre la ciudad santa. Los testigos describieron una cruz suspendida en el cielo. Otros juraron haber visto el rostro de Jesús dibujado en una luz radiante. Los vídeos se difundieron rápidamente por las redes sociales, provocando temor y debate. Para algunos, estas eran señales inequívocas de que Cristo aún reina y está a punto de regresar. Se arrodillaron en oración, rebosantes de reverencia. Para otros, no era más que una pareidolia, un truco mental que proyectaba patrones en el vapor. Se burlaban y mofaban, haciéndose eco de las palabras de Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La misma nube dividió a la multitud, ablandando algunos corazones, endureciendo otros. En conjunto, estos fenómenos eran más que un simple espectáculo. Creaban un patrón, un reloj profético en los cielos. Cada eclipse, cada luna de sangre, cada estrella fugaz, cada visión en el cielo es como la manecilla de ese reloj acercándose a la medianoche, señalando a la humanidad el regreso del Señor. La ciencia puede explicar los eclipses y los meteoros, pero la profecía explica su significado. Los cielos mismos se han convertido en un lienzo de advertencia divina, pintando con luz y sombra lo que las Escrituras declararon hace mucho tiempo. El mensaje es claro. La creación ya no susurra. Grita. Los cielos declaran que el tiempo es corto, que el Rey viene. La pregunta que queda no es si las señales son reales, lo son, sino si estamos listos para responder. Mientras los cielos pintaban signos de eclipses, lunas de sangre, estrellas fugaces e incluso una cruz en el rostro de Jesús, bajo tierra, antiguas piedras hablaban. En el monte Gerizim, Christoph y Natalie desenterraron mosaicos, baños rituales y monedas inscritas con el nombre de YHWH, revelando las ruinas de un templo que una vez fue lo suficientemente majestuoso como para rivalizar con Jerusalén. El cielo y la tierra, lo celestial y lo arqueológico, parecían hablar al unísono. El pasado bíblico no era solo un recuerdo, sino una imagen profética ahora viva ante los ojos de la humanidad. En lo alto de las laderas del monte Gerizim, con vistas a la antigua ciudad de Siquem, Christoph y Natalie se toparon con descubrimientos que están reescribiendo lo que muchos creían saber sobre los samaritanos. Bajo capas de tierra y siglos de silencio, se han descubierto las ruinas de un templo antaño grandioso. Sus cimientos están revestidos de vibrantes mosaicos, sus patios están marcados por baños rituales de mikve y sus cámaras están repletas de monedas grabadas con el nombre sagrado YHWH. Estos hallazgos no son fragmentos de una pequeña secta desconocida. Son evidencia de una comunidad que antaño rivalizó con la propia Jerusalén en grandeza y devoción. Las ruinas del templo por sí solas son de una escala asombrosa. Muros y columnas sugieren una estructura lo suficientemente grande e imponente como para erigirse junto al templo de Salomón o Herodes en Jerusalén. Durante siglos, los samaritanos fueron considerados poco más que una nota al pie de la historia, una rama menor aferrada a una fe corrompida. Pero las piedras de Gerizim cuentan una historia diferente. Revelan que los samaritanos una vez se vieron a sí mismos como los verdaderos herederos del pacto con Israel, construyendo su propio centro de adoración con confianza y autoridad. Su templo no era un santuario improvisado. Era una declaración, una reivindicación de legitimidad, un rival de la ciudad santa del monte Sión. Su importancia es profunda. Estos descubrimientos confirman lo que la Biblia ha sugerido desde hace mucho tiempo,
que la hostilidad entre judíos y samaritanos no era simplemente un prejuicio cultural, sino el amargo enfrentamiento entre dos grandes comunidades religiosas. Para los judíos, Jerusalén era la única morada legítima de la presencia de Dios. Para los samaritanos, era el monte Gerizim. Esta rivalidad quedó grabada en piedra, santificada en baños rituales y estampada en monedas que llevaban el nombre del Dios de Israel. La arqueología ha transformado los susurros de la historia en evidencia visible, mostrándonos que los samaritanos no eran paganos menores que se inclinaban ante ídolos, sino un pueblo que creía de todo corazón que llevaban adelante la alianza de Israel. Es en este contexto que las palabras de Jesús adquieren un nuevo significado. En Juan 4, cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, ella planteó el argumento central. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Jesús respondió con palabras que rompieron siglos de hostilidad. Se acerca la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De pie a la sombra de templos rivales, Jesús elevó la conversación más allá de la geografía y los muros de piedra, señalando una adoración que trasciende fronteras y linaje. Y luego está la parábola del buen samaritano. Para su público judío, el samaritano era el otro despreciado, aquel a quien había que evitar, el enemigo en la fe y la cultura. Sin embargo, Jesús eligió al samaritano como el héroe de su historia, el que mostró verdadero amor a un extraño golpeado y dado por muerto. Al hacerlo, derribó las tablas del prejuicio. El samaritano se convirtió en el modelo de misericordia, la encarnación del amor al prójimo. Lo que la arqueología confirma ahora, que los samaritanos fueron una vez una comunidad poderosa y rival, hace que la parábola de Jesús sea aún más radical. No solo pedía a sus oyentes que toleraran a los extranjeros. Les pedía que vieran al odiado rival como el instrumento de la enseñanza de Dios. La lección para nosotros hoy es conmovedora. Las piedras del monte Gerizim no guardan silencio. Confirman el contexto bíblico y subrayan la profundidad de la división que una vez definió a Israel. Pero también magnifican el poder del mensaje de Cristo, que la salvación se eleva por encima de siglos de hostilidad, que el amor trasciende la enemistad y que la verdadera adoración no se limita a templos de piedra, sino que fluye de corazones vivificados por el Espíritu. Los mosaicos, los baños, las habitaciones inscritas con YHWH nos recuerdan que la historia está llena de conflictos. Sin embargo, el Evangelio se eleva por encima de todo, ofreciendo reconciliación donde una vez reinó el odio. Las ruinas de Gerizim predican un sermón más antiguo que el tiempo, pero relevante hoy. Las comunidades humanas se dividen, construyen altares rivales y se endurecen en la hostilidad. Pero Dios derriba muros, señalándonos no hacia la piedra, sino hacia el espíritu, no hacia la rivalidad, sino hacia la redención. La arqueología ha desenterrado más que artefactos. Ha desenterrado la lección que el mundo aún necesita escuchar. Jerusalén se encuentra hoy en el centro de la tormenta global. Todos los titulares importantes parecen volver a esta antigua ciudad. Ya sea en los debates de las Naciones Unidas, los enfrentamientos en el monte del Templo o la interminable lucha entre Israel y Palestina, los ataques terroristas, la agitación política y las disputas internacionales convergen en una franja de tierra no más grande que algunos. Sus colinas. Sin embargo, su influencia pesa más que la de naciones 100 veces más grandes. Los diplomáticos piden paz, los líderes discuten sobre soberanía y las potencias mundiales toman partido. Pero la tensión solo se intensifica con cada año que pasa. La Biblia previó esta misma realidad. En Zacarías 12:3, Dios declaró: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, cualquiera que la levante quedará gravemente herido, y todas las naciones de la tierra se unirán contra ella». Las palabras del profeta resuenan en nuestros titulares de hoy. Jerusalén no es simplemente una disputa local. Se ha convertido en la roca pesada que agota y hiere a toda nación que intenta resolverla. Jesús mismo habló de esto en Lucas: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Durante siglos, imperios extranjeros, romano, otomano o británico, han gobernado la ciudad. Incluso ahora, aunque Israel conserva su capital, el monte del templo permanece bajo control disputado, vigilado por el Ba'ath musulmán y codiciado por naciones de todo el mundo. Cada manifestación, cada disturbio, cada resolución de la ONU confirma lo que las Escrituras proclamaron hace mucho tiempo. Jerusalén no es una ciudad cualquiera.
Es el centro profético del reloj de Dios. El mundo puede presenciar el caos, pero los creyentes ven la confirmación. Las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos. Al unir las piezas, la imagen se vuelve innegable. La puerta dorada tiembla con grietas. El monte de los olivos muestra signos de división. Aguas extrañas se filtran bajo el monte del templo. Arriba, los cielos resplandecen con eclipses, lunas de sangre y nubes que forman cruces y rostros. Abajo, la arqueología revive el recuerdo del templo samaritano en el monte Gerizim.